Sí se ve. ¿Puedes grabar la clase? Uy, Dios. Ya, ya Están la puse a grabar, grabando, ya están no te grabando. preocupes. Alguien está grabando. No me asusten. Ya, bueno, entonces vamos a empezar. A ver, como les dije, lo que vamos a ver en esta clase va a ser el capítulo 5, que son las alteraciones congénitas y genéticas, que también van a ser conocidas como enfermedades o defectos en nacimiento o anomalías que se presentan en los individuos cuando nacen. Y vamos a ver que están asociadas tanto a factores genéticos como a factores ambientales. Entonces, en el libro de Port, dividen este capítulo como en tres partes fundamentales, que es el mismo orden que vamos a seguir nosotros. Las alteraciones que son de tipo genéticas y cromosómicas, las alteraciones que están eh, relacionadas a lo que son factores ambientales y una tercera parte que es el diagnóstico y asesoramiento de estas patologías. Este último punto me imagino que no sea tan relevante para lo que es la lección de ustedes de fisiopato, porque en realidad no es el objetivo de la materia en sí, pero igualmente hay que tocarlo porque nadie sabe. Entonces, vamos a empezar un poco como con generalidades explicando qué son estas alteraciones. Principalmente tenemos que saber a lo que se deben o qué las causa. Y es que las alteraciones de este tipo van a estar dadas fundamentalmente por lo que son cambios en la secuencia del ADN que van a afectar a la síntesis de un producto génico en específico, alteraciones que son causadas por aberraciones cromosómicas, dando como resultado de lesiones o duplicaciones, como vemos aquí, y por números anómalos de cromosomas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener individuos que van a tener como cantidades anormales de cromosomas, ya sea añadidos o sea menos cromosomas de los que suele tener una persona normal, que son 46 cromosomas. Entonces, los genes de cada cromosoma vamos a encontrarlos en un orden específico, en un lugar específico, y eso vamos a llamarlo locus. Y dos miembros de un par de genes, uno heredado de la madre y uno heredado del padre, van a llamarse alelos. Entonces, esos son como conceptos básicos que vamos a empezar viendo. Locus va a ser ubicación específica en un cromosoma donde se encuentra un gen o una secuencia de ADN particular, y los alelos van a ser las diferentes variantes que va a tener un gen que se encuentran en un locus específico en cromosomas que son homólogos, y estos van a expresar características hereditarias específicas. Entonces, ¿sí se pasó la diapositiva? No, aquí. Ya. Entonces, antes de entrar en lo de las alteraciones como tal, hay alguna serie de conceptos que tenemos que revisar. Vamos a estar hablando de esos conceptos primeramente y ya luego vamos a ponernos a revisar cómo son los de las diferentes alteraciones y hablar un poco de ellas. Entonces, vamos a tener primero que cuando los dos alelos de un par de genes son idénticos, vamos a decir que la persona es homocigota. Y cuando los alelos son diferentes, la persona va a ser heterocigota. Asimismo, vamos a tener dos conceptos que son el genotipo y el fenotipo. El genotipo va a referirse a lo que es la composición genética del ADN de un individuo, y el fenotipo va a estar relacionado con la expresión o manifestación de esa información genética. O sea, lo que podemos observar tanto rasgos físicos como rasgos bioquímicos. Entonces, si un rasgo se manifiesta en un individuo que es heterocigoto y ese rasgo, o sea, es visible en un individuo que es heterocigoto, vamos a tener dos alelos diferentes. Entonces, el rasgo que se manifiesta o el rasgo fenotípico que vamos a ver expresado es el rasgo dominante. Lo que no vamos a ver en el caso de un individuo que es homocigoto, que vamos a ver en ese caso, que son dos alelos que son iguales, entonces en vez de dominante sería recesivo. Entonces, como conceptos en sí vamos a tener homocigoto, un individuo que tiene dos alelos idénticos para un gen en particular en su genotipo. Heterocigoto, cuando un individuo tiene dos alelos diferentes para un gen en su genotipo. Recesivo, un alelo que se va a manifestar solo cuando ambos alelos son recesivos. Y dominante, cuando en el fenotipo se va a expresar un alelo por encima del otro. Entonces, continuamos. Además, vamos a ver estos dos conceptos. Uno va a estar relacionado con las variaciones genéticas de un gen, ya que
O sea, esto se refiere a que un gen puede tener como múltiples variaciones o múltiples alelos en la misma ubicación genética, y este hecho se va a llamar polimorfismo. Y al mismo tiempo, de lo que estábamos hablando anteriormente, de la dominancia, hay casos donde el individuo va a ser heterocigoto, es decir, los alelos van a ser diferentes. Sin embargo, fenotípicamente, o lo que se observa en el individuo, no va a haber predominancia de uno sobre otro, sino que ambos alelos van a ser dominantes, y este fenómeno se conoce como codominancia. Para esto vamos a tener un ejemplo típico que pone el libro de Port, que es el grupo sanguíneo AO, BO, AB. En este caso, bueno, básicamente, si tenemos una mamá que es AO y un papá que es BO, podremos tener todas estas posibilidades que vemos en la tablita que estoy poniendo aquí en la diapositiva. Pero o sea, el objetivo de explicar la codominancia aquí es que si mi mamá es AB, por ejemplo, perdón, AO, y mi papá BO, y yo tengo el alelo A de mi mamá y el alelo B de mi papá, uno no se va a superponer al otro, o uno no se va a expresar por encima del otro, sino que los dos se van a expresar con la misma dominancia. Y esto es un ejemplo de codominancia, y por eso existe el grupo AB. Entonces, continuando con algunos conceptos básicos, vamos a terminar con mutación. La mutación va a ser un cambio bioquímico que se va a dar como una alteración de lesión o inserción de nucleótidos, y va a generar la aparición de un nuevo alelo o una nueva variante genética. Entonces, una sola mutación va a poder manifestarse en diferentes partes del cuerpo. Y les puse aquí el síndrome de Marfan, que igualmente posteriormente vamos a hablar de él, pero es el ejemplo que pone el libro. Es una patología que se da por una mutación específica en el gen FBN1. Y a pesar de que es una mutación que se da en el tejido conectivo, tiene efectos tanto cardiovasculares como en los huesos, como en los ojos. Listo, entonces hablemos de las alteraciones de gen único. Ya aquí vamos a empezar hablando de los diferentes tipos de alteraciones que vamos a ver. Primeramente, saber que estas alteraciones son causadas por mutaciones en un alelo específico y van a seguir los patrones mendelianos de la herencia, es decir, van a tener relación con la dominancia o la recesividad del fenotipo y la ubicación del gen en los cromosomas autosómicos o sexuales. Los autosómicos, por si acaso, son los no sexuales. Entonces, también vamos a tener alteraciones que van a estar relacionadas con el genoma mitocondrial. Eso lo vamos a explicar posteriormente, porque en este caso van a tener un patrón de herencia que va a ser específicamente materno. En general, estas alteraciones de un gen único van a dar lugar a la formación de proteínas anómalas o a la síntesis de productos génicos deficientes. Entonces, en general, van a ser anomalías que van a provocar vulnerabilidad a lo que es el desarrollo de afecciones de nivel sistémico, perdón. Entonces, este es un cuadrito que resume como las principales alteraciones que hay, tanto dominantes como recesivas, como asociadas al cromosoma X, que son las que vamos a hablar a continuación. Yo les coloqué esto aquí porque cuando a mí me tocó la lección de este capítulo con el doctor Segale, yo sí recuerdo que una de las preguntas fue como ubicar la patología en el grupo de alteración que era, si era autosómica dominante, si era autosómica recesiva. En mi tiempo era una pregunta de opción múltiple. No recuerdo exactamente qué me preguntaron, pero sí sé que en esta lista estaba la respuesta. Y bueno, me imagino que si a ustedes les van a preguntar, o sea, preguntas dirigidas en sí, que ustedes tienen que escribir la respuesta, posiblemente les tomen algún ejemplo de un tipo de alteración de cada grupo, o quizás de las principales, que son las que se explican en el libro más a detalle, y que también vamos a revisar aquí ahora que avancemos. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Están ahí? Se me durmieron. Sí. Ya. Entonces, vamos a empezar por las autosómicas dominantes, que
son alteraciones donde un solo alelo mutado de un progenitor afectado se va a heredar sin importar el sexo del individuo que venga descendiente. Va a existir una probabilidad del 50% de transmitir la afección de la descendencia. Entonces, los familiares que no están afectados, ya sean padres o hermanos, no transmiten lo que es la alteración. En algunos casos, los signos y síntomas van a aparecer como cuando ya la vida sea más avanzada y pueden manifestarse debido a una nueva mutación y esa transmisión va a depender de la capacidad reproductiva que va a tener el individuo que está afectado en primer lugar. Entonces, características fundamentales de lo que es las alteraciones autosómicas dominantes, vamos a tener las que tenemos aquí, que es penetrancia y expresividad. La penetrancia habla de la probabilidad de expresar la alteración. El esquemita lo explica. Espero que lo puedan ver bien. Ok, vamos a tener una madre afectada, un padre sano, que cuando tienen descendencia, el 50% de los hijos van a estar afectados y el 50% de los hijos van a estar sanos. Los hijos que están sanos no van a tener descendencia afectada, pero los hijos que están afectados obviamente van a tener igualmente un 50% de probabilidad de que sus hijos salgan afectados y un 50% de probabilidad de que salgan sanos. Entonces, la expresividad va a ser variable y se refiere a lo que son los efectos de la mutación, perdón. Y significa que puede variar en dependencia del individuo en el que se esté eh, produciendo el efecto de la mutación. Ya, de aquí vamos a tener dos ejemplos importantes. El primero es el síndrome de Marfan, que fue que les hablé anteriormente. Y vamos a tener también la neurofibromatosis. Primero vamos a hablar del síndrome de Marfan, vamos a revisarlo un poco por encima. Es una alteración, como ya vimos, autosómica dominante, que está relacionada al tejido conjuntivo y está causado por mutaciones del gen FBN1, que codifica la fibrilina 1. Esta alteración va a afectar a muchos sistemas de órganos, pero principalmente va a producir afecciones a nivel de los ojos, el sistema cardiovascular y el sistema óseo. Los signos van a hacer los que se ven aquí, podemos observar la imagen y también lo tengo aquí anotado. Vamos a ver el cuerpo con cuello largo, delgado, la aracnodactilia, articulaciones que son hiperextensibles, son personas que van a tener mucha elasticidad. Vamos a ver deformidades de la columna vertebral, es súper común la escoliosis. Y también vamos a ver deformidades a nivel torácico. Vamos a encontrar que son pacientes que tienen vulnerabilidad a desarrollar problemas cardiovasculares muy graves, donde vamos a tener incluido el prolapso de la válvula mitral, la dilatación de la aorta y debilidad de las arterias. Es una enfermedad que no tiene cura, por lo tanto el tratamiento que se da en los pacientes que tienen esta alteración básicamente va dirigido a los síntomas que van expresando según el sistema de órganos que está afectado. Y su diagnóstico, que no nos compete mucho en este momento, pero está dado a partir de criterios clínicos que van a ser mayores y menores, a partir de los cuales se va a definir la presencia o no de la patología. La neurofibromatosis, por otro lado, va a ser una enfermedad que va a provocar formación de tumores a partir de las células de Schwann en el sistema nervioso. Y vamos a tener dos tipos fundamentales, la neurofibromatosis tipo 1 y la neurofibromatosis tipo 2. Yo les remarqué aquí los genes que están asociados o sea, el cromosoma en el cual se ve afectado el gen para cada una, porque siento que puede ser una pregunta que les pueden hacer. Yo no sé qué tan específico les tomen o qué tan rebuscado les tomen, pero de ahí siempre sale una pregunta de que en qué cromosoma se encuentra la afección de la neurofibromatosis tipo 2. Entonces, pues si acaso, ahí lo tienen anotado. El gen para la neurofibromatosis tipo 1 va a ser en el cromosoma 17 y el gen para la neurofibromatosis tipo 2 va a ser en el cromosoma 22. Ambas alteraciones van a ser resultado de mutaciones en genes supresores tumorales que van a regular el crecimiento celular. La de tipo 1 va a estar caracterizada por el desarrollo de neurofibromas cutáneos, como vemos aquí, y subcutáneos,
neurofibromas plexiformes y manchas de café con leche en la piel. Y además van a llevar a lo que es el desarrollo de problemas neurológicos, donde además se van a desarrollar con más frecuencia y va a aumentar el riesgo de desarrollar neoplasias malignas. La neurofibromatosis tipo 2, bueno, va a estar caracterizada por tumores que sean a nivel del nervio acústico y van a presentar síntomas asociados a esto como cefaleas, pérdida de audición y acúfenos. Y también va a estar asociado a la presencia de meningiomas intracraneales y espinales. El diagnóstico de la neurofibromatosis se basa en criterios clínicos y también genéticos, y el tratamiento generalmente suele incluir lo que es extirpación quirúrgica de los tumores. ¿Estamos bien? ¿Digo? Sí. Ok. Sí. ¿Perdón? ¿Alguien habló bajito? No escuché. Bueno, me dicen. Ok, entonces hablaremos ahora de las autosómicas recesivas. Ya, las alteraciones autosómicas recesivas se van a manifestar cuando ambos alelos del gen, uno de la mamá y uno del papá, están alterados. Ambos padres pueden ser portadores del gen, pero no manifestar síntomas. Entonces, estas alteraciones van a afectar a ambos sexos y van a tener 25% de riesgo de que un niño sea afectado, 25% de riesgo de que un niño sea sano y el 50% de riesgo de que sea portador. Igualmente es el mismo esquema. Vamos a tener un alelo, digamos que papá tiene un alelo sano y un alelo defectuoso, igualmente la mamá. Si el defectuoso de mi mamá y el defectuoso de mi papá se unen, yo voy a ser defectuosa completa, o sea, voy a ser enferma. Si el sano de mi papá y el sano de mi mamá se unen, pues van a ser individuos sanos, y si se une uno defectuoso con uno sano, pues voy a ser portadora. Esto también es independientemente del sexo. Entonces, en general, estas alteraciones se van a ver de forma temprana, en edad temprana, y van a tener síntomas que son uniformes, van a estar causados por mutaciones que van a dar como resultado la pérdida de la función de una enzima específica. Los portadores heterocigotos pueden no presentar síntomas debido a la síntesis de enzimas normales y defectuosas, pero los homocigotos, como van a tener la pérdida completa de las enzimas, sí van a tener alteraciones de la actividad enzimática. Entonces, estas alteraciones autosómicas recesivas van a incluir errores congénitos de metabolismo que van a resultar en acumulaciones de sustancias en el cuerpo o deficiencias de síntesis de proteínas. Y como ejemplo de alteraciones autosómicas recesivas, que también vamos a explicar, tenemos la fenilcetonuria, y la enfermedad de Tay-Sachs. Entonces, la fenilcetonuria, que es la primera que vamos a explicar, es una alteración que es rara, es metabólica y afecta a 1 de cada 10.000 a 15.000 lactantes en los Estados Unidos, en la epidemiología que da el libro de Ford. Se produce debido a la deficiencia de la enzima hepática fenilalanina hidroxilasa, y lo que trae como resultado es la acumulación de esta en los tejidos y la sangre hasta llegar a niveles tóxicos. Si no se da un tratamiento rápido a lo que es esta alteración, va a llevar a trastornos neurológicos que van a estar relacionados con el retraso mental, la microcefalia y retraso en el desarrollo cognitivo del paciente o del individuo, por ejemplo, en áreas específicas como el desarrollo del lenguaje. Entonces, para esto, lo que van a hacer es realizar pruebas de detección en todos los lactantes, donde buscan identificar concentraciones anormales de esta enzima en sangre. Y los pacientes que son diagnosticados con esta anomalía, lo que hacen es someterse a una dieta especial que va a limitar la ingesta de esta enzima, previniendo de esta manera pues, que se produzcan los efectos neurodegenerativos que va a traer consigo la patología. Es esencial que este tratamiento se dé en edad temprana neonatal para evitar que se produzca daño cerebral, que generalmente se da entre los 7 y los 10 días de vida.
La siguiente es la enfermedad de Tay-Sachs, es el segundo ejemplo que tenemos de estas alteraciones autosómicas recesivas. Vamos a tener que, es una de las variaciones que tenemos de las afecciones de almacenamiento lisosómico, que se caracteriza por la acumulación de gangliósido GM2 en los lisosomas, fundamentalmente en las neuronas cerebrales y a nivel de la retina. Esta se va a heredar como un rasgo autosómico recesivo, es más común en la descendencia de los judíos. Eh, Al nacer, esto, o sea, los individuos que sufren de esta enfermedad o tienen esta alteración generalmente van a parecer niños normales. Y es a partir de los 6 meses hasta 10 meses de edad que empiezan a aparecer como la primera sintomatología, que va a estar dada por esta debilidad muscular progresiva de la que hablo aquí, flacidez y deterioro de lo que es la función motor y mental, con aparición de convulsiones generalizadas y ceguera. La enfermedad es una enfermedad grave y suele llevar a la muerte o sea, la muerte de los pacientes a los 4 o 5 años de edad. Listo. Ahora vamos a hablar de las alteraciones recesivas que están ligadas a cromosoma X. Estas también son de gran importancia. Igual vamos a hablar de las dominantes, pero las recesivas son mucho más frecuentes. Entonces, estas alteraciones recesivas ligadas a cromosoma X van a seguir un patrón de herencia donde las mujeres que son heterocigotas, o sea, portadoras, van a tener un alelo sano y un alelo defectuoso. Rara vez van a presentar los efectos de gen defectuoso debido a la presencia de un gen X normal variado. En cambio, todos los varones que heredan el gen defectuoso, por decirlo así, van a estar afectados ya que tienen un cromosoma X único. Como las mujeres somos XX y los hombres son XY, si la mujer tiene un X, digamos, sano y el otro X es defectuoso, la mujer va a ser portadora. Pero un hombre que tiene XY y su X es defectuoso, pues ese X va a ser como dominante sobre el otro y lo que va a pasar es que sí o sí ese varón va a ser enfermo. Entonces, la única forma de que el varón no sea enfermo es que tenga tanto X como Y sanos. Eso es como el resumen del esquema aquí. Entonces, cuando el hijo que está afectado procrea, solo tiene un cromosoma X mutante y una Y normal para pasar a la siguiente generación. Entonces, la hija de ese hijo anterior afectado tiene un 50% o sea, va a ser portadora. Y los hijos varones a ser sanos porque van a tener como el cromosoma X de la madre que es sana. Entonces, como el X es el que es dominante y ellos no lo tienen afectado, no van a expresar la enfermedad. Espero que me hayan entendido. Entonces, aunque es raro, puede que haya mujeres que se vean afectadas también por las alteraciones estas que están ligadas al cromosoma X, pero es en caso de que, por ejemplo, un hombre afectado tenga un hijo con una mujer portadora y digamos que se unen los dos alelos defectuosos. Y en ese caso, el 50% de los hijos de las hijas podrían estar afectadas. Y el otro 50% entonces quedaría como portadora. Entonces, ejemplos de lo que son estas alteraciones recesivas ligadas a cromosoma X, vamos a tener el daltonismo, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la hemofilia A y la agamaglobulinemia ligada al X. Ahora, sobre las dominantes, vamos a tener que están vinculadas, las que son vinculadas al cromosoma X son bastante menos frecuentes que las que son recesivas que vimos anteriormente y van a afectar tanto a hombres como a mujeres. En este caso, va a afectar netamente a quien tenga una herencia, una copia de cromosoma X que está mutado o está afectado. En estas alteraciones vamos a tener que la mutación dominante es el cromosoma X normal. En hombres la mutación va a ser letal o suele ser letal en la etapa embrionaria debido a la presencia de un solo cromosoma X que va a estar mutado y bueno, un cromosoma Y que va a ser normal. Las mujeres afectadas que son heterocigotas van a transmitir la alteración a lo que es el 50% de sus hijos sin importar el sexo. En el caso de los varones afectados, tienen un 100% de hijas afectadas o un 100% de hijos normales, ya que todos los hijos van a heredar el cromosoma Y de su papá.
Entonces, entre las enfermedades que tenemos aquí como ejemplo, vamos a tener el síndrome de X frágil y el síndrome de Rett, que son alteraciones que tienen un patrón de herencia específico que van a afectar tanto a hombres como a mujeres. Y esto va a ser la característica que los va a distinguir de las alteraciones autosómicas dominantes y recesivas. Entonces, hablando del síndrome de cromosoma de X frágil, vamos a resumirlo de la siguiente manera. Como definición, vamos a decir que es una alteración genética que va a causar discapacidad intelectual. Está dada por la mutación del gen FMR1, que va a estar ubicado en el brazo largo del cromosoma X. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver un cromosoma X normal y el cromosoma X en el caso de esta patología, y vemos la localización del sitio frágil, como vemos acá en el brazo largo del cromosoma. Entonces, en cuanto a la patogenia, vamos a tener la amplificación de la repetición CGG en la región promotora del gen FMR1, lo que va a resultar en la ausencia de la proteína FMRP. Recibe este nombre. Entonces, va a afectar fundamentalmente a uno de cada 1.250 hombres y uno de cada 2.500 mujeres, y sus manifestaciones clínicas van a estar dadas fundamentalmente por discapacidad intelectual. Lo que es fenotípicamente o lo que vamos a ver expresado en manifestaciones o signos clínicos de nuestro paciente, lo que vamos a tener es un fenotipo físico común que va a incluir una cara larga, una mandíbula grande, orejas grandes, y es importante aclarar que no siempre vamos a tener como estos signos. Existen pacientes donde van a estar estos signos muy marcados, existen pacientes donde van a estar totalmente ausentes, y existen pacientes donde vamos a tener algunos rasgos físicos, pero que van a ser muy sutiles. Aquí vamos a tener que las niñas que tienen 2 cromosomas X van a mostrar un desarrollo cognitivo relativamente normal, o pueden tener discapacidad en el aprendizaje asociado a áreas específicas, como por ejemplo el lenguaje. El diagnóstico va a estar basado en las características físicas y mentales del paciente. Se van a realizar pruebas de ADN para confirmar la mutación del gen, y está recomendado como hacer estas pruebas diagnósticas en pacientes que hayan desarrollado algún problema de desarrollo intelectual que no tengan una causa conocida o un diagnóstico establecido. Pacientes que tienen retraso en el desarrollo, discapacidades de aprendizaje u otras condiciones, como por ejemplo puede ser el autismo. La prueba de X frágil o del síndrome de cromosoma X frágil a menudo es ofrecida junto con la prueba prenatal de rutina para detectar a las madres que son portadoras de esta alteración. Ok, seguimos, ¿todo bien? ¿Sí están ahí? Respondan. Aquí estamos. Ya. Ok, ahora vamos a hablar de alteraciones de herencia multifactorial. ¿A qué se refiere multifactorial? Bueno, que son alteraciones que van a estar dadas tanto por los factores genéticos como los factores ambientales, y que a diferencia de las mutaciones genéticas únicas no van a estar guiadas por un patrón de herencia específico o un patrón de herencia claro, como los que vimos anteriormente en los diagramas, por ejemplo. Entonces, la aparición de estas alteraciones y las manifestaciones que van a dar van a estar un poco en dependencia de los cambios genéticos y de los factores ambientales que afecten a la madre o al individuo en este caso. Pueden estar presentes al nacer o pueden desarrollarse cuando la vida avanza un poco, y algunos ejemplos de estos trastornos congénitos multifactoriales van a incluir lo que es el labio leporino, pie equinovaro, cardiopatías congénitas y algunas otras que están relacionadas a la vida adulta, como por ejemplo enfermedades cardíacas, diabetes, hipertensión y cáncer, que son enfermedades que al mismo tiempo se cree que están muy asociadas, o bueno, se ha demostrado que están muy asociadas con lo que son factores ambientales. Entonces, aunque no se pueda predecir con la misma certeza que las mutaciones, o sea, que no se pueda predecir la causa de estas alteraciones como se puede predecir en el caso de las mutaciones mendelianas que vimos anteriormente en los patrones de herencia, estas afecciones sí suelen mostrar lo que son patrones característicos dentro de las mismas familias. Entonces, en primer lugar, las malformaciones congénitas van a tener
van a tender a afectar a un solo órgano o tejido relacionado con el mismo campo de desarrollo embrionario. En segundo lugar, existe un alto riesgo de recurrencia del mismo defecto o uno similar en embarazos futuros en las mismas familias afectadas, como por ejemplo, los padres de un niño con labio leporino tienen un mayor riesgo de tener otro niño con la misma afección. Y en tercer lugar, los familiares de primer grado tienen mayor riesgo de que una persona afectada, o sea, una persona afectada tiene mayor riesgo en comparación con la población general de tener un hijo con la enfermedad y este riesgo aumenta si hay más casos con el mismo defecto dentro de la misma familia. Entonces, para explicar un poco del labio leporino y paladar hendido, en general son defectos congénitos comunes, van a afectar aproximadamente el 0,1% de los embarazos y van a estar relacionados a deformidades faciales y van a causar también problemas en el habla. Generalmente estos defectos se van a originar alrededor de los 35 días de gestación debido a factores genéticos y ambientales y pueden variar en gravedad desde lo que son pequeñas muescas en el labio superior, como vemos en la imagen, hasta fisuras completas que pueden afectar el paladar y la nariz. Y también podemos verlo unilaterales o bilaterales, como lo tenemos aquí en la imagen. Entonces, el tratamiento generalmente va a requerir de lo que es la intervención quirúrgica de especialistas. Eh, Va a haber trabajo conjunto de lo que son cirujanos plásticos, ortodoncistas y terapeutas del habla. Y porque estos niños van a tener problemas para el desarrollo del habla y además son niños que van a tener problemas con lo que es la alimentación. Entonces, el cierre quirúrgico del labio se realiza generalmente a los 3 meses de edad y la reparación del paladar antes del primer año. En algunos casos, los pacientes van a requerir de algunas cirugías adicionales a medida que el niño va creciendo. Ya. Vamos a hablar ahora entonces de las alteraciones cromosómicas estructurales, perdón. Estas hablan específicamente de la estructura de los cromosomas. Son anomalías que implican cambios en la estructura de uno o más cromosomas y pueden surgir por roturas durante los procesos de división celular, o sea, la meiosis. Estas roturas van a estar causadas por exposición a radiación, sustancias químicas, cambios extremos en el entorno celular o la presencia de alguna infección viral. Entonces, los patrones de rotura y reordenamiento de cromosomas, perdón, van a incluir lo que son eliminaciones, inversiones, los isocromosomas, los anillos y las translocaciones. Yo hice como una pequeña lista de lo que es cada uno, que está asociado a la imagen que tienen al lado. Ambos son del libro de Port, igual. Las deleciones van a ser donde una parte de cromosoma se elimina. Las inversiones van a ser cuando partes de un cromosoma se invierten en su orientación. Los isocromosomas van a ser cuando hay una división horizontal en lugar de verticalmente y se crean dos fragmentos de longitud desigual en el cromosoma. Los anillos es cuando se forma un anillo en el cromosoma cuando se unen las dos puntas después de la deleción. Y las translocaciones es cuando trozos de cromosomas se intercambian entre ellos, siendo cromosomas diferentes. Entonces, las translocaciones que son conocidas como equilibradas no van a resultar en la pérdida de información genética y generalmente no van a afectar a la salud de las personas portadoras. Sin embargo, las translocaciones, por ejemplo, la robertsoniana, que es un ejemplo que tenemos aquí en la diapositiva, van a involucrar cromosomas alcocéntricos que pueden aumentar el riesgo de tener descendencia, por ejemplo, con síndrome de Down. Las manifestaciones clínicas de estas aberraciones estructurales van a depender un poco del material genético que se desplazó, que se intercambió o que se perdió en la alteración que se dio en específico. Entonces, las células con roturas significativas suelen eliminarse en las siguientes divisiones celulares debido a deficiencias que pueden ser letales, lo que en cierto modo va a ser beneficioso porque evitan la persistencia de células dañadas en el organismo. Y bueno, básicamente de aquí es lo más importante, yo creo, conocer como los conceptos de las diferentes alteraciones de tipo estructural que puede haber en el cromosoma y un poco el significado de cada una. Y bueno, el nivel de gravedad que va a tener una o la otra, que básicamente va a depender, como dije, de la cantidad de material genético como que se pierda. De aquí vamos a tener las alteraciones cromosómicas, pero numéricas. Primero vamos a hablar de las que se producen en los autosomas o
cromosomas no sexuales y luego las que se producen en los cromosomas sexuales. Las alteraciones numéricas de los autosomas, que también son conocidas como aneuploidias, perdón, van a ser causadas en su mayoría por la no disyunción. ¿Qué es la no disyunción? Es que los cromosomas no se van a separar de manera adecuada durante el proceso de división celular en la ovogénesis o espermatogénesis. Entonces, esto va a provocar puede resultar en la producción o que se hagan células germinales con un número de cromosomas anómalos, por ejemplo, 22 o 24 en lugar de los 23 pares que son habituales. Cuando esto se lleva a la concepción, los productos resultantes van a tener un número desigual de cromosomas. Va a tener, por ejemplo, en vez de tener 46 cromosomas, van a tener 45, van a tener 47. Entonces, aquí puse dos conceptos fundamentales. Cuando se presenta un solo miembro de un par de cromosomas, lo que es grave y va a provocar abortos espontáneos en el útero, vamos a conocerlo como monosomía. Y cuando hay la presencia de más de dos cromosomas en un grupo, y ocurre cuando una célula germinal va a tener más de 23 cromosomas, se involucren en la concepción. Ahí vamos a tener ejemplos de trisomías graves, como pueden ser el síndrome de Edwards, que es la trisomía 18, y el síndrome de Patau, de la trisomía 13, que ambas son síndromes graves que van a estar relativamente relacionados con el síndrome de Down, que también es la trisomía 21, pero van a tener consecuencias mucho más graves que el síndrome de Down y su esperanza de vida o de supervivencia es mucho más baja. Hablando específicamente de lo que es el síndrome de Down o la trisomía de cromosoma 21 o trisomía del par 21, eh, vamos a hablar de ella porque es la alteración de este tipo más común. En la mayoría de los casos, alrededor del 95% se debe igualmente a la no disyunción, lo que va a llevar a un exceso en el cromosoma 21. Entonces, en casos raros, el síndrome de Down puede surgir en descendientes de personas con una translocación robertsoniana, que fue lo que hablamos anteriormente, y va a implicar el brazo largo del cromosoma 21 y un cromosoma acrocéntrico, que generalmente puede ser el cromosoma 14 o el cromosoma 22. El riesgo de tener un hijo con síndrome de Down aumenta con la edad materna y se va a atribuir a posibles anomalías cromosómicas relacionadas con el envejecimiento de los ovocitos. Los niños que van a presentar síndrome de Down tienen características físicas muy típicas que van a estar desde el nacimiento, que incluyen esta cabeza pequeña, cuadrada, van a tener un perfil facial plano, pequeños pliegues en los cantos oculares internos, van a tener orejas pequeñas y malformadas y bueno, toda esta serie de características que vemos en la imagen, que están señaladas con flechas, son aspectos importantes que a lo mejor les pueden preguntar como características típicas mm, no sé, de la patología o algo así. Aunque yo creo que más les pueden preguntar como el proceso de no disyunción, como más la patogenia de lo que es la enfermedad en sí, o sea, qué cromosoma está afectado o qué alteración en sí cromosómica es la que produce la enfermedad y así. Entonces, además de esto, tenemos que existen pruebas de detección prenatal de lo que es el riesgo para desarrollar síndrome de Down o que venga un niño con síndrome de Down, donde se utilizan análisis de sangre que miden las concentraciones séricas de ciertas proteínas maternas, puede ayudar también la ecografía. Y el diagnóstico definitivo se realiza mediante lo que es análisis cromosómico a través de la vellosidad coriónica, amniocentesis o muestreo percutáneo de sangre umbilical. Ahora, las alteraciones numéricas que se dan a nivel de los cromosomas sexuales, anteriormente vimos los autosomas, ahora vemos los cromosomas sexuales. Bueno, estas son más comunes que las relacionadas con los autosomas, excepto por el síndrome de Down que dijimos que era muy frecuente. Sin embargo, los desequilibrios en el número de cromosomas sexuales se van a tolerar mejor o las anomalías que se producen en los cromosomas sexuales se van a tolerar mejor en los pacientes que las anomalías de los autosomas debido a dos factores específicos. Uno, la inactivación de uno de los cromosomas X en las mujeres y el otro, la escasez de genes en el cromosoma Y.
La inactivación de uno de los cromosomas X en mujeres, bueno, esto lo podemos explicar que en las células somáticas de las mujeres, uno de los dos cromosomas X se va a inactivar de manera aleatoria y temprana en el desarrollo embrionario, lo que significa que en cada célula solo uno de los dos cromosomas X va a ser activo y va a producir proteínas, mientras que el otro permanece inactivo. Y este proceso va a explicar un poco la variabilidad de los síntomas clínicos de las anomalías cromosómicas del cromosoma X en mujeres. En el segundo caso, que es escasez de genes en el cromosoma Y, vamos a tener que este cromosoma Y contiene relativamente pocos genes en comparación con el cromosoma X, lo que significa que las anomalías en el cromosoma Y tienden a tener menos efectos clínicos en comparación con las otras. Estos factores van a contribuir, como dije anteriormente, en la variabilidad de las manifestaciones clínicas, de las alteraciones numéricas de estos cromosomas y a la tolerancia en sí de los desequilibrios en número de cromosomas sexuales en comparación con los desequilibrios numéricos de los autosomas. Como ejemplo de esto vamos a tener el síndrome de Turner. Es una afección caracterizada por una ausencia total o parcial del cromosoma X y afecta a uno de cada 2.500 nacidos vivos, siendo la alteración genética más común en mujeres. Las mujeres con este síndrome suelen tener características físicas como podemos ver en esta imagen, que va a ser una baja estatura con proporciones corporales normales. La pérdida de la mayoría de los ovocitos a la edad de 2 años, que va a conducir a la falta de la menstruación y características sexuales secundarias. Existen variaciones en el síndrome, perdón, que pueden incluir anomalías cardíacas en la válvula óptica bicúspide, la coartación de la aorta, así como el cuello palmeado. Un momento. Ya, el diagnóstico de este síndrome a menudo se va a retrasar hasta la última infancia o lo que es la etapa de la adolescencia temprana, especialmente en las niñas que nos van a mostrar todas las características clásicas de esta patología. El tratamiento va a incluir lo que es terapia con hormona de crecimiento para aumentar la estatura, así como terapia con estrógenos en la edad normal. Otra de las alteraciones que tenemos, otra de las patologías asociadas a estas alteraciones va a ser el síndrome de Klinefelter, que es una condición caracterizada por la presencia de uno o más cromosomas X adicionales en los hombres, además del par XY normal. Entonces, la mayoría de los afectados van a tener un cromosoma X adicional, un cromosoma 47 que va a ser XXY. Aunque en raras ocasiones también podemos ver que van a tener más de un cromosoma X adicional, cuando puede ser, por ejemplo, cromosoma 48 XXXY. La causa fundamental es igualmente la no disyunción durante el proceso de meiosis en uno de los padres, con un riesgo ligeramente mayor en madres de edad avanzada. Va a afectar a uno de cada 700 recién nacidos y es subdiagnosticado debido perdón, a su variabilidad fenotípica. Ya, aquí tenemos igual una imagen donde vamos a tener como las características fenotípicas o signos y síntomas que vamos a ver en el paciente. Perdón. Vamos a ver que las características van a incluir lo que es ginecomastia, vello facial y corporal escaso, testículos pequeños y se va a producir infertilidad. Ya, alteraciones de genes mitocondriales. Esto lo mencioné al principio. Son alteraciones que van a tener un patrón de herencia específicamente materno. El ADN mitocondrial va a tener la diferencia de que se encuentra en las mitocondrias y contiene 37 genes, incluyendo ARN ribosómico de transferencia y genes estructurales para enzimas mitocondriales. Estas se van a heredar específicamente de la mamá o de la madre debido a la abundancia de mitocondrias que va a haber en los óvulos. Entonces, el contenido del ADN mitocondrial va a variar en las células y puede ser homoplásmico, que todo es normal o todo es mutante, o heteroplásmico, donde hay una mezcla. Y es una tabla igualmente del libro donde están las principales alteraciones. Yo creo que las manifestaciones igual no van a ser tan importantes, pero sí deberían saber como los ejemplos de alteraciones que están relacionadas a los genes mitocondriales. Ya.
Ya vamos a entrar como en la última parte de las alteraciones, que son las asociadas específicamente a factores ambientales. ¿Y a qué se refieren estas? Pues son alteraciones que van a estar influenciadas por factores genéticos compartidos con la mamá del individuo que están haciendo, con el feto. Y están relacionados tanto con el equilibrio hormonal de la mamá, con el estado de salud, los medicamentos que usa la mamá o el comportamiento o estado nutricional que tiene, así como factores externos que puede provocar la misma mamá, como el tabaquismo y el alcohol. Así mismo como la presencia de infecciones que pueden ser transmitidas al feto. Esto es un cuadro que es de Port. Me pareció interesante ponérselos porque habla un poco, o sea, resume como los momentos más críticos o graves que tiene eh, cada órgano según el tiempo que va pasando de crecimiento del feto asociado a estos factores ambientales. Aquí vamos a encontrar los famosos agentes teratógenos, que van a ser agentes químicos, físicos o biológicos que van a producir anomalías durante el desarrollo embrionario fetal. La enfermedad materna o el estado metabólico alterado también pueden producir afecciones del desarrollo del embrión del feto. Aquí el libro lo divide en tres, pero en realidad es en dos, que es la radiación y los químicos y los medicamentos. Los químicos, bueno, la radiación, perdón, van a producir malformaciones congénitas cuando están en altas dosis, por así decirlo, donde es importante aclarar que las dosis de radiación diagnóstica que se hacen en los hospitales, como las radiografías de tórax, no van a provocar estas anomalías porque están medidas para ello. Con respecto a los químicos y los medicamentos, la exposición a sustancias químicas y drogas pueden atravesar la placenta y van a causar daño al feto. Asimismo, algunos teratógenos ambientales bien documentados incluyen mercuriales orgánicos que pueden provocar problemas neurológicos y ceguera. Los medicamentos son una causa muy común de teratogenicidad. Por ejemplo, tenemos la talidomida, que se va a asociar a una amplia gama de malformaciones en el feto, como la focomelia. Y otros fármacos teratógenos incluyen los utilizados en el tratamiento del cáncer, los anticoagulantes, los anticonvulsivos, el alcohol, la cocaína y los retinoides. Aquí hay una lista de los diferentes agentes teratógenos que van a estar afectando al feto, incluyendo los agentes infecciosos. Entonces, aquí el libro de Port resalta el síndrome alcohólico fetal, que es causado obviamente por el consumo de alcohol de la mamá durante el embarazo y se va a caracterizar por problemas físicos, cognitivos y conductuales en el feto. El alcohol, como dije anteriormente, es de las sustancias que va a atravesar la placenta y va a afectar el desarrollo del bebé en cualquier etapa del embarazo, que va a resultar en un retraso de crecimiento, problemas de tipo neurológico, retrasos en el desarrollo, discapacidad intelectual, y se van a ver algunos rasgos faciales característicos que son los que podemos ver en esta imagen. En realidad, actualmente no se conoce como una cantidad específica que sea segura de consumo de alcohol que pueda hacer la madre sin afectar el feto. Entonces, hasta hoy en día se sigue recomendando que la abstinencia al alcohol sea total. ¿Siguen conmigo? Sí. Ya. Ok, ahora vamos a ver los agentes infecciosos que, bueno, van a afectar al feto igualmente a través de la placenta de la mamá y van a causar diversas malformaciones en el feto. Las siglas TORCH se van a referir a toxoplasmosis, otros virus, rubiola, citomegalovirus y herpes, que son como los patógenos principales que van a causar infecciones relacionadas con anomalías en el feto. Y otras infecciones pueden causar problemas en el feto por causa de otros patógenos, como vamos a tener el virus de varicela zoster, la listeriosis, leptospirosis, el virus de Epstein-Barr, la tuberculosis y la sífilis. Por otro lado tenemos el VIH, el papovirus B19, papovirus humano B19, que también se han sugerido como posibles causas de anomalía. Estas infecciones van a provocar lo que es un retraso en el crecimiento de algunos órganos, así mismo como sus anomalías en la función o disfunción.
vamos a tener sistemas de órganos afectados, vamos a tener fundamentalmente problemas a nivel de los ojos, el oído, cerebro, hígado, el sistema hematopoyético, pulmones y corazón. Las manifestaciones clínicas, cabe aclarar que pueden variar en dependencia de cada paciente que es afectado y generalmente va a ser una específica y no va a tener como todas las anomalías en sí. Sí van a haber pacientes donde pueden haber varias anomalías múltiples asociadas en el mismo momento, pero generalmente no es así. Por último, tenemos el déficit de ácido fólico, importantísimo. La insuficiencia del ácido fólico en la madre va a causar defectos en el cierre del tubo neural, lo que va a provocar patologías como la anencefalia, la espina bífida y el encefalocele. Es importante que la madre tome 400, o sea, 0,4 miligramos de ácido fólico diariamente antes y durante el embarazo para ayudar a prevenir la producción de estos defectos. Entonces, se va a recomendar que las mujeres en edad fértil tomen ácido fólico a largo plazo. Ya, y por último, estamos en la parte del diagnóstico y asesoramiento. Como yo les dije al principio, es como la tercera parte que menciona el libro. Yo no creo verdaderamente que sea de lo más importante de ustedes, pero aquí se los mencioné. Esta imagen es del libro que habla un poco de los diferentes métodos de detección para detectar anomalías o alteraciones prenatales de manera precoz. Son algunos de los métodos que se utilizan. Entonces, aquí hablaban un poco de manera resumida que es importante obtener una recopilación completa de historias familiares y pruebas de laboratorio. Entonces, las pruebas de laboratorio van a incluir lo que son análisis cromosómicos y bioquímicos y el uso de la ecografía también para evaluar lo que es la anatomía del feto. También se van a utilizar análisis de suero de la madre para identificar embarazos de alto riesgo, muestras de líquido amniótico y vellosidades coriónicas para análisis adicionales. Entonces aquí yo resalté que la ecografía, el cribado de primer trimestre y el cribado cuádruple, la amniocentesis, el muestreo de las vellosidades coriónicas y el muestreo percutáneo de sangre en el cordón umbilical son procedimientos que permiten el diagnóstico y tratamiento prenatal, son los más usados y creo que es fundamentalmente lo que tienen que saber de esta parte porque en realidad eso sabemos adelante. Y eso es todo, chicos. Preguntas, consultas. Nadie me va a decir nada. Hola. Aquí Por mi estamos. lado, todo bien. Sí. Todo bien. Si ustedes quieren, o sea, es que yo sé lo horrible que es leerse un libro y ya yo me lo leí y está súper largo. Entonces, si ustedes quieren, yo les paso el link de estas diapos para que las puedan revisar. Igualmente, yo en serio se los digo, les recomiendo al menos una vez leerse todo el libro, o sea, todo el capítulo que les toca, porque de verdad que a mí me tomaban hasta pie de página. Entonces... Les aconsejo que por lo menos una vez se lean todo. Igual las diapos yo trate de ponerle como el contenido más importante. Tampoco como que corté tanto los textos para que puedan leer de ellas. Y nada, estudiar. Léanse el libro, léanse las diapos y mañana nos vemos con la clase de neoplasia. Listo. Dale, muchas gracias. Chao. Ya se pueden. Gracias. Buenas noches. Gracias. Bye. Gracias. Gracias a ustedes.